A partir de la observación tú eres dueño de algo. Observar es lo más natural del mundo. Es como que dicen los niñitos, te fijas, de repente chicos ven las chinitas, ven los chanchitos de bolitas que se esconden debajo de las piedras y todas esas cosas. Esas son experiencias que pasan a ser observaciones. Como por ejemplo en Valparaíso, las casas de los gringos que instalaban el primer escalón del puerto. Y después más arriba se iba desgranando un poco esto y llegaban a las quebradas que eran un poco más abandonadas. Y ahí se instalaban los más pobres y tenían estas casas con sus pilotes de madera colgando en la quebrada. De repente tuviera esta mujer tendiendo la ropa, pero metido dentro de un horizonte. Te veía que era el horizonte del puerto, la bahía, te veía con su anfiteatro, después el horizonte. El acto sencillo que ha colocado en un esplendor. No es lo mismo que estar en un patecito chiquitito, metido entre cuatro paredes, sin ver nada y haciendo el mismo trabajo. ¿Qué trabajo más distinto? En ese sentido, este poder estar mirando, contemplando lo lejano, hace, por ejemplo, que una casa que tiene un nivel más alto, te subes más arriba y te encuentras con esta posibilidad de la cordillera. Pero significa también estar conectado con una situación más lejana y es un acto contemplativo de otra actitud frente a la vida. Traer la cordillera a la casa, el espacio lejano al interior. Esa era como una posibilidad que yo traté de dirimir y he tratado de vivir toda mi vida. Yo descubrí una ley elemental que era como seguir el recorrido del sol en la casa, porque es luz. Es temperatura, esto es todo. Nosotros en Santiago tenemos un sol norte, mira, hoy ya estamos en pleno invierno y de repente tenemos luz de aquí y de allá, te fijas, todo eso te ilumina la vida. Entonces hay una cosa como una actitud con respecto a la luz y el sol, te digo, que es bien importante para mí, para que la vida sea mejor. Yo nunca he tenido dinero, he vivido modestamente, por decirlo así. La materialidad de esta casa viene de esta justeza de medios. Por un lado, están todos los bordes de la casa, todos los perfiles, construidos en 1,5 metros. Ladrillo a la vista, claro, porque el ladrillo es el producto más barato que tú puedes conseguirte, que no hay que cuidarlo tanto. Esos muros no tienen nada. Se colocaron ahí y están hasta el día de hoy. ¿De cuánto? Del año 67 hasta el día de hoy. Por otro lado, tiene la virtud de tener una presencia que no tiene cuando las cosas son terminadas. Si tú tienes un muro estucado perfecto, enyesado como lo hacían antiguamente, pero no tiene la presencia de lo que el muro es. Los pisos de madera, en fondo, son un elemento de terminación, entre comillas, ¿no es cierto?, que contrasta con esta cosa. Eso, a mi gusto, a mi manera de sentir, con su presencia, hace el espacio más grande, más fuerte, más simple, más válido. Entre esta figura de las casas ordenaditas, así, con camitas bien hechas, con esos valorcitos, hay una contradicción con la vida misma. Y vas dejando rastros, te fijas, que trae un cierto desorden. Eso es la vida, te fijas, y no la otra, que es que haya una posibilidad de dejar los libros botados. Cuando estás leyendo una cuestión y te llaman, te vas y vas a hacer otra cosa, mala suerte, no importa nada, con rastros de lo que se hace, y no hay que ocultarlo. Una especie de flexibilidad en la forma de vivir. Eso es la vida, pues, eso es el hogar.